Vamos en esta noche a conversar con Mauricio Medinaceli. Él es exministro de Hidrocarburos, él conoce muy bien el tema del petróleo, de los hidrocarburos a nivel mundial, y por esto es que le vamos a prestar atención, porque en estas últimas semanas hemos visto un repunte del precio que por supuesto conviene muchísimo al país. Pero ¿por qué es esta bajada, subida? En fin, nos hemos dedicado a hablar en estas últimas semanas a propósito del referéndum, estos temas políticos, pero no hay que dejar de lado estos temas económicos que también son importantes para tener una estabilidad económica. Mauricio, buenas noches, gusto de tenerte acá. ¿Cómo está, Lorena? Buenas noches. A ver, hemos visto que el petróleo a nivel mundial ha bajado a $20 el barril de petróleo crudo, luego va subiendo un poco, luego baja. Es decir, ¿cuáles son los factores que están moviendo el precio de este energético, que es vital para el movimiento de todos los países, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, los precios internacionales del petróleo se mueven por la oferta y la demanda de petróleo. Básicamente, en años pasados el precio internacional creció mucho, del petróleo me refiero, porque la China, sobre todo, demandó más petróleo, más energía, dado que estaba creciendo bastante. Luego, con un precio del petróleo alto, ¿no es cierto?, esto incentiva a más productores a buscar petróleo. Entonces, durante los últimos años hubo una búsqueda muy agresiva de petróleo en el mundo, lo que incrementó la oferta en algún sentido, e incrementó tanto la oferta que después de algún tiempo ya también había mucho petróleo, y eso presionó para que el precio vaya disminuyendo. Tengo una gráfica que ojalá nos las puedan poner en pantalla. Le vamos a pedir a producción, por que favor. Es la primera gráfica donde se muestra el comportamiento en el precio del petróleo. Ahí usted puede ver exactamente, esa es la gráfica. Aquí está también. Perfecto, tenemos el precio del petróleo desde el año 2000 hasta el año 2015. Fíjese, en verde puse el precio del petróleo desde el año 2000 al 2003, digamos, donde el precio del petróleo estaba entre 20 y 30 dólares el barril. Luego, durante el año 2006 hasta el 2014, Bolivia experimenta un precio del petróleo magnífico, fantástico, de 100 dólares el barril aproximadamente, lo que se ha venido a llamar el boom de precios, ¿no?, o el superciclo de los commodities. Vemos el año 2006 estaba en 60 y el año 2008 llega a 100, y durante los años 2011, 12, 13 y 14 está en el orden de 90 dólares el barril. Es decir, un precio muy alto porque la China demandaba mucho petróleo. Ahora el año 2015 es la primera vez, por eso lo puse en verde, es la primera vez que el precio del petróleo está en el orden de 30 dólares el barril, muy similar a lo que pasó durante el 2001, 2002 y 2003. ¿no? Entonces, Bolivia, después de 10 años, está por primera vez experimentando precios internacionales del petróleo muy bajos, es decir, tan bajos como los que se tenía hace 15 años atrás. Ahora, la persona que nos ve en casa nos dice, ¿y por qué nos interesa esto? Es decir, ¿por qué el precio del petróleo, si sube o cae, por qué le interesaría a Bolivia? Porque resulta que el precio de exportación, ¿no es cierto?, del gas natural de Bolivia a Brasil está indexado al precio internacional del petróleo, a una canasta. Entonces, cuando sube el precio internacional del petróleo, los bolivianos recibimos más dinero por la venta de nuestro gas. Y cuando baja el precio internacional del petróleo, los bolivianos recibimos menos. La segunda gráfica que quisiera que nos ayuden a ponerla en pantalla muestra cuál es el impacto de un menor precio del petróleo en el mercado internacional, cómo nos afecta a nosotros. Fíjese, en esta gráfica tenemos las exportaciones de gas, el valor de las exportaciones de gas. El año 2014, las exportaciones de gas natural, más o menos 6.000 millones de dólares. Al año 2015, estimaciones preliminares sitúan en 3.500 millones de dólares. Es decir, las exportaciones de gas natural caen a casi la mitad de lo que había el año 2014. Esos son menos ingresos para el país, y esta caída en las exportaciones de gas natural se debe fundamentalmente a un menor precio de exportación de gas, que a su vez se debe a un menor precio
internacional del petróleo. Entonces, el precio internacional del petróleo nos afecta directamente, como usted lo puede ver en esta gráfica. ¿Se ha pensado en algún momento, Mauricio, en aislar, digamos así, el precio del gas, diferenciarlo del precio del petróleo? ¿Hay este debate a nivel mundial? ¿Cómo se está manejando esto? Bueno, en el mundo existen varios mercados de gas natural. Es decir, el mercado americano, por ejemplo, tiene un precio del gas natural de $3, no importa la unidad, $3. El mercado japonés tiene un precio de $15. En la India tenemos un precio de $10 y el precio al que estamos vendiendo al Brasil es $4. Es decir, tenemos varios precios en el mundo dependiendo de la competitividad de este gas natural y, digamos, los contratos de corto, mediano y largo plazo. Ahora, lo que quisiera hacer con usted es una suerte de experimento para intentar explicar a la gente por qué nos afecta, francamente, una caída en las exportaciones de gas natural. Y con las disculpas de las personas que nos están viendo, voy a utilizar unos gráficos con los que usualmente intento explicar esto y que espero puedan llegar a la persona que no está familiarizada con este sector para que entienda cuál es la magnitud de nuestro problema. Entonces podemos ir a la tercera gráfica. En la tercera gráfica vemos son dibujos muy sencillos, pero espero nos ayuden a entender. Imagine que esta es la sociedad boliviana, tenemos ahí un panadero, una señorita que está en la televisión, qué sé yo, y estas 6 personas, cada uno tiene 6 caramelos, como usted puede ver ahí. Así es. 6 caramelos, dulces, pastillas, como le dice mi esposa, ahí tenemos 6. Ahora, en esta sociedad cada uno tiene 6 caramelos, la distribución está bastante equitativa. De pronto el señor que hace pizzas, que está ahí arriba a la izquierda, hace unas pizzas maravillosas y pasamos a la siguiente filmina. Entonces, como hace unas pizzas maravillosas, lo que hace la gente es ceder parte de su riqueza a esta nueva persona. Si podemos pasar a la siguiente filmina, exactamente, como usted puede ver, el nuevo millonario es la persona que hace pizzas, que a su vez le da a la persona que trabaja, al médico, qué sé yo. Entonces la economía es un flujo de caramelos, de dulces, de pastillas, que está circulando ahí entre los sectores de la economía. Ahora, pasemos a la siguiente filmina. En la siguiente filmina, lo que nosotros apreciamos es que en esta sociedad, la siguiente por favor, en esta nueva sociedad, ahora por la venta de nuestro gas natural, podemos pasar a la siguiente quizás. La siguiente, por favor. Por la venta de nuestro gas natural, Brasil y Argentina nos dan un flujo de recursos. Ahí está. Como usted puede ver, Brasil nos da unos nuevos caramelos y Argentina unos caramelos más pequeños. Ya. Entonces, estos nuevos caramelos entran a la economía a través del gobierno, del Estado, por eso puse ahí la fotografía del Congreso. Y si pasamos a la siguiente filmina, estos nuevos caramelos que entran a la sociedad se reparten entre los distintos miembros de la sociedad, como podríamos ver acá. Como usted puede ver, el señor constructor tiene más caramelos morados, que serían la exportación de gas. Claro. ¿No? La señorita periodista tiene 2 caramelos por la venta de gas natural, el médico 2 y la profesora 2. Entonces, es así como los bolivianos nos beneficiamos de mayor exportación de gas, porque nos entran recursos al país. Cuando baja el precio de exportación de gas, esos caramelos que usted ve en morado disminuyen. Así de sencillo. Listo. Punto. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sacamos los caramelos en morado? Exactamente. Es decir, ¿cómo sustituimos las exportaciones de gas que han caído por otras fuentes de recursos externos? Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Lo que ha hecho el gobierno es, ante la caída de los caramelos de Brasil y Argentina, ha ido a buscar caramelos en la China. Entonces ahora los chinos nos dan caramelos, pero ya no por la venta de gas natural, nos dan en la forma de un préstamo. Son los 7 mil millones que ahora financian proyectos de inversión pública y de gasto. Para carreteras, para infraestructura. Exactamente. Entonces, lo que se ha hecho el año 2015 y se está haciendo ahora es, ante menos caramelos, menos pastillas, como dice mi esposa, de Brasil y Argentina, el gobierno va a buscar más pastillas, más dulces, más caramelos de
la China, para, digamos, que la economía no caiga. Ahora, ¿cuál es la diferencia fundamental? Que los caramelos que recibíamos de Brasil y Argentina eran por la venta de un gas natural. En cambio, los caramelos que recibimos de la China son un préstamo, que en algún momento debemos devolver, pagar. Entonces, la naturaleza de estos nuevos caramelos es distinta. Es distinta. Es distinta. Muy bien, estamos en esta noche conversando con el exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli. ¿Qué debemos hacer los bolivianos, Mauricio, cuando vemos la baja del precio de las materias primas y obviamente nos da miedo que nuestra economía tambalee? ¿Qué debemos hacer? Bueno, al igual que cuando bajan los ingresos del papá, lo recomendable es que el papá ajuste el gasto en casa y no vaya a prestarse dinero del banco para seguir comprando jamón, ¿no? Entonces, yo pertenezco al grupo de economistas que menciona, cuando caen los ingresos del papá hay que ajustar los gastos de la familia. Eso quiere decir, hay que hacer un ajuste en el gasto público. Ahora, no quiero decir de ninguna manera que hay que dejar de pagar a médicos, profesores, eso es necesario, pero hay que hacer más eficiente el gasto y priorizar cuáles son los gastos en los cuales debemos incurrir y cuáles debemos posponer. Por ejemplo, la construcción de alguna infraestructura, que por el momento no la necesitamos. Claro, porque si te han rebajado el sueldo, no te pongas a construir casa, ¿no es cierto? O una cancha de fútbol, o lo que sea que puedes dejarlo uno para el futuro. Hay que pagar el colegio de los chicos, hay que pagar educación. Eso es prioridad. No hay problema. Hay que pagar la salud de los chicos, sí, médicos, tranquilos. Pero quizás algún gasto que es ineficiente, hay que hacerlo más eficiente y contraer el gasto para que el déficit del sector público se balancee, porque en este momento ha crecido, es decir, los bolivianos gastamos más de lo que recibimos, básicamente el gobierno. Eso por un lado. Por otro lado, es necesario abrir mercados, nuevos mercados para el gas natural, para el petróleo y pensar genuinamente cómo queremos ver a Bolivia en 10 o 20 años, como ya lo hemos discutido muchas veces. Es decir, queremos seguir viviendo, queremos seguir prestándole atención al precio del petróleo cada vez que sube, felices, cada vez que baja, todos tristes, angustiados. Entonces debemos pensar cuál es nuestro futuro para dejar de depender tanto de estas materias primas tan volátiles como lo estamos viendo ahora. Entonces, Mauricio Medinaceli ve con buenos ojos la exportación de energía eléctrica, por ejemplo. Y es una posibilidad, pero con base en tantos viajes que he estado en este mundo, la agricultura, le cuento, todo el mundo ve a Latinoamérica como la fuente, la reserva agrícola del mundo para el futuro. Ajá. Entonces, esa es una posibilidad para explorar, para ver cómo podemos explotar y exportar nuestros recursos agrícolas que pueden ser más sostenibles que el gas natural. Vamos a ver el tema del subsidio. ¿Cómo no? Los bolivianos y el gobierno ha recibido también estas políticas de subsidio a los hidrocarburos, ¿no es cierto?, por las cuales hemos discutido y seguimos debatiendo el tema de si seguimos subsidiando, si debemos cortar el subsidio. El 2010 dijimos ya no subsidio, pero se vio que era muy difícil para el bolsillo del boliviano. ¿Qué hacemos con el subsidio? Mire, esta es la ventana de oportunidad para quitar el subsidio. ¿Ahora? Sí, ahora, porque si nos ayudan con la última filmina, ahí puedo explicar cuál sería el mecanismo y cuál sería el impacto por eliminar el subsidio, por ejemplo, al precio del diésel oil. Lo mismo pasa con la gasolina. Fíjese, en el caso del diésel oil, a la izquierda en celeste tenemos el actual precio, que es 3 bolivianos con 72 centavos. Si hubiésemos quitado el subsidio hace 2 años, el precio del diésel oil llegaba a 9.40, es decir, casi 10 bolivianos. Una locura. Mucho, una locura. Don Evo Morales la pasó muy mal el 2010 cuando intentó hacer algo como eso. Pero si ahora quitamos el subsidio, dado que el precio internacional está bajo, el nuevo precio del diésel hoy sería 4 bolivianos con 63 centavos. Que no es tanta diferencia al precio con subsidio. Que no es tan dramático realmente. Entonces, la recomendación o lo que uno podría hacer es quitamos el subsidio y creamos un mecanismo para que automáticamente el precio del mercado interno se ajuste al precio internacional sin que sea dramático, sin que sea motivo de problema, y quitar este peso al sector público de subsidiar para que el mercado de una vez comience a actuar. Creo que este es el momento para quitar el subsidio e igualar las cuentas del Estado. Es decir, ¿cuál sería la diferencia de lo que era
hace años atrás, o de lo que es 3.72 a 4.63 estamos 4.63, hablando, estamos con hablando casi de centavos. menos de un boliviano. Menos de un boliviano. Entonces, este es el momento de oro para quitar el subsidio y crear un mecanismo de ajuste, porque la parte que ya deliberadamente la puse en rojo ya no es, porque el precio del petróleo ya no está alto, ¿no es cierto? Esa columna en rojo ya no existe. Entonces, de pronto, pensar que el hecho de que hayan bajado los precios de las materias primas, el petróleo, es una ventaja para ella dejar de subsidiar la economía boliviana, para transparentarnos en realidad. Exactamente. Sufrimos porque tenemos menos ingresos por el gas. Eso es indudable. Sufrimos. Pero podemos sufrir un poco menos porque dejamos de subsidiar y el precio se ajusta muy moderadamente para que los precios internos reflejen el precio internacional y todo se soluciona. Es decir, ya no hay contrabando, ya no hay entrega de notas de crédito, el mercado se sincera, es un poco más libre y creamos mecanismos de ajuste, que ahora es un momento de oro porque el gobierno tiene como que la libertad de poder implementar medidas económicas sin que lo político, digamos, se sobreponga. Exactamente. Este es el momento de oro porque lo económico puede estar en estos 3 años por encima de lo político. ¿Esto tendrá que ser un proceso, Mauricio, o se podrá quitar el subsidio de golpe? Mire, que de golpe no sería recomendable, un proceso de unos meses para quitar el subsidio. Ir bajando, ir bajando, ir bajando. Claro, pero en este momento, quizás con los resultados del referéndum, lo económico, lo técnico, debe dar, digamos, estar por encima de